Wikipedia para ir llegando a montones de nervaduras sueltas que hubo en el mundo, estas historias de vida me resultan mucho más importantes. Y no necesariamente con ello se logra crecer, pero sí ejercer influencia, o aunque sea dejar en alguien una especie de duda o de respeto que otros no necesariamente consiguen. Basta ver las últimas 2 o 3 semanas de hacer una lectura de diarios de las últimas 2 o 3 semanas de la escena política y nos encontramos con una especie de mezcolanza en donde no se sabe quién es swinger, quién va a una orgía y quién anda en el poliamor y quién está soltero y dispuesto a entregarse. ¿Sí? Es un caos en la escena política nacional y al mismo tiempo la misma de siempre. En cambio, me parece que yo por ejemplo, el ejemplo moral tiene en definitiva más persistencia en el tiempo. No quisiera poner a la palabra moral exactamente, pero en última instancia creo que tiene que ver con eso, con el respeto por algún tipo de persona que mantiene no coherencia, pues no es cuestión de defender una coherencia, sino de que mantiene una idea que al final se demuestra después de mucho tiempo que era más sensata y más racional que todos los intentos que los gobiernos hacen permanentemente para tratar de equilibrar el barco que está a punto de escorarse, que es la Argentina, ¿no? Es como una especie de barco muy averiado, grandote, y que nunca termina de hundirse. Está ahí, viviendo como en una guerra donde nadie le declaró la guerra, son los propios habitantes los que se ocupan de bombardear a su propio barco. Bien, dicho todo esto, a mí no deja de asombrarme esa insistencia. Cada vez que me doy cuenta, por simple paso de la edad, que nuevamente aparecen cohortes de gente joven, adolescentes, o en la universidad también, un mundo que yo conozco, donde me relaciono con estudiantes, que vuelven a aparecer personas interesadas en el anarquismo y que buscan literatura anarquista y a veces conexión también, y digo, pero ¿cómo es esto? Parece un milagro, es decir, no es lógico. No es lógico. El anarquismo es un ideal muy exigente, no en cuanto a... Exigente, quiero decir, no en cuanto a que impone preceptos o decálogos o nada de eso. Pero sí necesita de un tipo de extraña sensatez insensata. Es decir, la persona tiene que mantener una sensatez para no empezar a decir, para no empezar a patear calefones por la calle, que no es tampoco la imagen del anarquista ideal, salvo en su etapa punk, por decirlo así, y al mismo tiempo tener la insensatez suficiente como para saber que hay que desequilibrar la vida, el mundo, la comodidad, y esa es la mezcla ideal, en realidad. Una persona sensata, hasta cierto punto pragmática para no perder de vista dónde está viviendo, pero que esté dispuesta a hacer ingresar algo que parece insensato en sus ideas, en su vida, en su forma de cuestionar. De manera tal que yo considero que este es un extraño momento, el momento más raro del anarquismo, en el sentido que el mundo no va por buena dirección. Cambió radicalmente hace 20 años cuando terminó la Guerra Fría, es decir, cuando estaban configurados los bloques, por decirlo así, en combate de forma clara. Hoy no lo está tanto, y más bien hay en el mundo un crecimiento de pánicos, de frustraciones y de pesadillas muy distintas, es decir, mucho menos luminosas, mucho menos optimistas de las que había, digamos, hasta la década de 1960, 1970. Y sin embargo, este es hasta cierto punto el mejor momento para los anarquistas, porque sus ideas curiosamente no pasan de moda.
cuando uno piensa, bueno, se escucha hablar a un comunista que quiere hacer una revolución estilo leninista, o a alguien que, más allá del tatuaje, le interesa cómo Che Guevara haría una revolución, bueno, está perdida esa persona. Va a ser mejor que haga turismo a Cuba un rato y vuelva, y se quede tranquilo, digamos, de haber estado en la playa un rato. Porque no hay ninguna posibilidad de que eso se renueve ya. Luego está, bueno, el invento argentino, qué sé yo. Sí, sobre todo de los últimos 15 años, una mezcla de retórica, de patria grande más derechos humanos, vamos para adelante, hasta que todo termina en Alberto Fernández y no sé quién más. Bueno, pero funcionó 10, 15 años, es eso, ¿no? Patria grande, patria latinoamericana, derechos humanos, eso está finalizando en este momento. Quiero decir que el discurso antiimperialista está desapareciendo por la simple reconfiguración del orden mundial. Yo ya noto esa ausencia, y también está desapareciendo el discurso de los derechos humanos, por lo menos tal cual emergieron con respecto a la dictadura, por la simple razón de que ya pasó mucho tiempo de la dictadura, es decir, es algo que ocurrió hace, ¿cuánto? Más de 40 años. Ya hay 2 generaciones que han pasado, y necesariamente, como suele ocurrir, estamos en ese momento extraño en el cual algo está a punto de ser olvidado, es decir, de pasar a ser pasado ya, de ser, por decirlo así, historia y no memoria continua. Ha ocurrido, les ocurrió a los anarquistas. Cuando yo llegué a grupos anarquistas había gente, bueno, grande, cuyo único tema y obsesivo tema era la guerra civil española y el golpe contra Irigoyen. Si yo te hablo a un chico joven acerca de Irigoyen, lo único que piensa que es una calle, qué sé yo. ¿Qué va a pensar? Capaz que recuerda, tiene más saber, pero básicamente cualquier persona, para cualquier persona, bueno, qué sé yo, no es un tema el golpe de Estado contra Irigoyen, tampoco es un tema la guerra civil española. Y honestamente, ciertos acontecimientos que fueron tan importantes en la década de 1960, llamémosle Mayo del 68 o el Cordobazo aquí en Argentina, bueno, todo eso es objeto de conmemoración oficial. O sea, en Córdoba hay una calle que se llama el Cordobazo, listo, ya está, es una calle, como Hipólito Yrigoyen es una calle, es decir, ya está. ¿Qué es lo que los anarquistas pueden hacer? Que es como la pregunta que se han hecho todas las generaciones de anarquistas. Bueno, ¿qué hacer? Es una pregunta mal hecha, en mi opinión. El qué hacer. No es de esa manera que van a lograr algo. Sino más bien diría, manteniendo con cierta precisión 3, 4, 5, 6 virtudes básicas que ya estaban en el comienzo del anarquismo y que no creo que deban cambiar mucho. Y por el otro lado, sí, conectándose con el malestar social, pero no el malestar social del cual hablan los periódicos o hablan los demás grupos políticos, por ejemplo, asociados a la economía, porque eso no es un aumento de sueldos, por el cual luchan los sindicatos, es algo lograble. No solo lograble, sino que todos los años hay aumento de sueldos, como hay también aumento de inflación necesariamente, con lo cual el sueldo se deprecia y nuevamente se está en esa rueda de hámster permanente. Cuando uno percibe, por ejemplo, que los anarquistas, apenas un poco antes de la Guerra Civil Española, en sus acordadas sindicales, promovían difundir entre los afiliados, además de la lucha social en los lugares de trabajo, además promovían el vegetarianismo, la lucha contra la vivisección en las escuelas, el nudismo, las caminatas al sol, la terapia en el mar, le llamaban talasoterapia, de talaso en griego mar, helioterapia era caminatas al sol,
lo que se llamaba la procreación consciente, las cartillas proteínico-racionales, es decir, dietas concretas de buena alimentación para una familia obrera, para que coma bien, bueno, hasta el nudismo. Bueno, eso implicaba un cambio cultural. Uno va hoy a un sindicato y ¿qué es lo que hay? Demandas económicas. Y por supuesto, si ahora tiene una Secretaría de la Mujer, porque lo hay que tener, es la obligación, para que haya también cuestión de género, pero no más que eso. Es decir, la diferencia entre una revolución mental o una especie de, por decirlo de esta manera, de cambio, de promoción de un cambio cultural y el malestar social que solo está asociado a la economía o a la política, es muy grande. No se limpia el espacio político. Me refiero a lo que, el espacio político, a lo que es el espacio político realmente existente en Argentina. La idea de un político honesto es una idea necia. No porque no los haya, sino porque si los hay, los arrastra la riada, es decir, los arrastra la marea. Y además, porque como dijo Lutero cuando hizo su gran revolución protestante contra el papado en Roma, cuando uno nada en un río que está sucio, aunque nade a contracorriente, se ensucia igual. Eso sí. Y la economía, que sí afecta lo más básico a la supervivencia de las personas, no puede ser el único objetivo de ninguna demanda, porque en última instancia el capitalismo puede llegar a dar empleo para todo el mundo y hasta pagar bien, por lo menos en ciertos lugares. Lo que no puede el capitalismo es asegurar desocupación para todo el mundo, que esa es la consigna que deben ser los anarquistas. No queremos trabajar. Trabajar es algo desagradable, innecesario incluso. Bastarían con 3, 4, 5 horas de trabajo al día y con eso bastaría. De hecho, en Francia se trabajan 5 horas, es el horario de trabajo en Francia. Por lo tanto, la radicalidad de la consigna anarquista es justamente dar vuelta, invertir lo que parece lógico para los demás. Es decir, ahí está la fuerza del anarquismo, en la inversión y en su humor también. Siempre tuvo humor el anarquismo. Un humor anticlerical, por ejemplo, en su momento, fue fuerte en el siglo XIX, y un humor de disidentes. Digo esto en un mundo, como es el actual, donde no hay humor. Es decir, no vamos a encontrar humor en Argentina. Lo que hay es canchereada, cachada o encono, sobre todo visible en las redes sociales. Pero eso no es humor, eso es otra cosa. Es un empujón, como darle un empujón a otro, un topetazo. El humor irreverente, el humor efectivo, es un humor de otro orden, más negro, por decirlo de esta manera, o que logra hacer ver, paradojalmente, que lo que el otro está diciendo es una mentira o una necedad, o bien algo que parece lógico, pero que va a tener, bueno, corta vida, patas cortas, digamos, ¿no? Son promesas. Bueno, dicho todo esto, sí, yo no podría a esta altura deslindar, por eso escribí esos capítulos de ese libro que para mi sorpresa, bueno, fue reeditándose, ya tiene montones de reediciones, es como incomprensible. Creo haber escrito libros mejores, pero el que se reedita es este. Así que por algo será. Yo no puedo deslindar ya mi existencia, bueno, de lo que entiendo que es, para mí por lo menos, el anarquismo. Raramente hablo del tema, no lo hablo en mis clases, ni siquiera a mi hijo, que está aquí presente, jamás le hablé sobre el anarquismo la primera vez que me escucha. ¿No es cierto? Sí. No creo en eso. Es decir, creo que es algo que debe notarse por sí mismo. Si alguien pregunta, mejor, pero es ahí cuando se dan respuestas, no al revés. Y y con respecto al fin,
este, con respecto a lo que podría denominarse el aspecto más existencial o más afectivo del anarquismo, por decirlo de esta manera. A mí lo que me importó, por lo que me importa, es un mensaje que alude a cómo vivir, lo cual no quiere decir que haya una receta o un prospecto que a uno le informe de cómo vivir. No se trata de cómo vivir en forma anarquista o de ser coherente con supuestas ideas. No. Pero es algo que sí es muy útil, el tema de que llamo la afectividad anarquista, cuando uno está en pequeños grupos o tiene que organizar alguna actividad temporaria, o bien establece lazos afectivos. Ahí me parece que hay algo que está muy poco explotado en el anarquismo. Explotado quiero decir muy poco investigado. Es todo un yacimiento a ser investigado acerca de cómo los anarquistas previeron ya en el siglo XIX que el gran problema del siglo XX y del comienzo del siglo XXI iban a ser no las relaciones económicas, sino las relaciones afectivas entre las personas. El problema de la relación económica es tan antiguo como el mundo, es decir, es la diferencia entre ricos y pobres, es así. La diferencia de poder está clara también. Hay gente poderosa que tiene tenados de forma piramidal y otros que buscan acceder o adular al poderoso para no sufrir su ira, su golpe. Pero en el tema de las relaciones afectivas el anarquismo tenía mucho para decir, mucho. Ya sé que está a la orden del día el tema un poco, es decir, que se discute, pero en mi opinión se está discutiendo mal la cuestión. En el anarquismo hubo un pensamiento que era un pensamiento de tipo amoroso, dirigido a veces hacia la naturaleza, a veces asociado a la fórmula del amor libre, a veces asociado al cuidado del cuerpo. Ya dije todas esas reivindicaciones sindicales y podría mencionar muchas más acerca de cómo cuidar, cómo vivir mejor. Es decir, que ahí hay algo que el anarquismo todavía puede dar a la población, pero es un discurso amoroso, no un discurso de odio. Mucha gente vincula a los anarquistas con la figura o del abrojo, o ¿cómo se llama? Una figura más demoníaca, como si saliera de una ultratumba. Yo nunca sentí eso, yo sentí que en gran parte de las historias de vida anarquistas, salvo algunos particularmente agresivos, lo que había era más bien vidas amorosas con respecto a su entorno, con respecto a su pensamiento sobre el mundo. Sin eso, el anarquismo es nada. Es decir, sería solo, por decirlo de esta manera, o bien una disposición negativa, o bien, un vómito sobre la sociedad que de vez en cuando parece que es necesario darlo. Pero sin ese discurso amoroso no se va a enganchar a nadie. Pues nadie le interesa, por decirlo de esta manera, ser conducido, o mejor dicho, no considero bueno los discursos que promueven el odio, ni siquiera el odio contra gente poderosa. Sencillamente hay que promover otra cosa, que es el abandono de todo eso. ¿Cuándo va a caer las formas estratificadas de la sociedad? Llámense capitalismo, llámense sistema de dominación, llámense patriarcado y todos los que se quieran, ismos que se quieran poner allí, cuando la gente deja de creer. Cuando deja de creer, en 2 días se viene abajo. No más de 2 días, pero tiene que haber dejado de creer antes. Así ocurrió con la Unión Soviética, y los países del este se derrumbaron en una semana, casi sin muertos por otra parte, en una semana. Pero claro, hace años ya
que nadie creía en el marxismo en esos países. Los únicos que creían en el marxismo eran estudiantes y profesores de las universidades occidentales, pero allí nadie creía. Entonces, cuando la gente empieza a dejar de creer, ahí está la posibilidad de que la ilusión esa se disuelva. Es un problema entonces de creencia. Ahí sí cae abajo, inmediatamente. Pero mientras se siga creyendo, la gente va a querer seguir accediendo a los beneficios, o a los supuestos beneficios que podría traer seguir creyendo en estructuras de poder o en estructuras afectivas jerárquicas. De eso sí estoy convencido. Es lo que los orientales llaman la iluminación, el momento en que la persona se da cuenta de cómo es la máquina impávida en que está metida. O bien, un lento cansancio con un sistema que se aguanta hasta que al final las personas un día dicen, no, en vez de ir al trabajo me bajo en colectivo acá. Mañana volveré al trabajo, pero hoy me bajo acá y me pongo a caminar por mi cuenta y a pensar. En ese momento siente que tiene que liberarse de eso. No es tan fácil, pero en todo caso, yo creo que lo que los anarquistas tendrían que poner en las instituciones como actos performáticos que también han estado de moda en los últimos 20 años, es un gran cartel que diga no creer. Es eso, no creer. No porque los anarquistas sean unos descreídos, sino porque son no creyentes. Es una cosa distinta. Bueno, es todo lo que tengo para decirles y agradecerte enormemente que tengo un disco al final. Cuando yo era chico, o uno era carrochero o uno era rockero. Así que bueno, me tocó ser rockera.